Viene en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días a todos. Buenos días. Sean bienvenidos a esta celebración en la que nos reunimos para celebrar la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a iniciar esta celebración reconociendo delante de Dios que somos pecadores. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada.
Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo, el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos encontrado a Cristo, el Mesías. La gracia y la verdad nos han llegado por Él. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los discípulos, al escuchar estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían les preguntó:
¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él le dijo: vengan y lo verán. Fueron pues a donde vivía Jesús y se quedaron con él en ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos comenzando ya el tiempo ordinario. El domingo pasado celebramos el bautizo del Señor y con eso terminábamos el tiempo de la Navidad e inmediatamente después, ¿verdad?, el lunes empezaba el tiempo ordinario. Hoy nos topamos entonces ya con el inicio de la segunda semana y por lo tanto el segundo domingo de tiempo ordinario. Que este domingo tiene una característica especial. Por un lado, sí, es el tiempo ordinario, ¿verdad? Este tiempo que se garantiza por este color verde. El color verde es el color de la esperanza. Y por otro lado, nos habla precisamente de la importancia de escuchar a Jesús. A lo largo de este año, durante el tiempo ordinario, estaremos en su mayoría escuchando el Evangelio de San Marcos, con el fin de conocer la predicación de Jesús, de conocer sus hazañas, sus milagros, sus signos, para descubrir cómo el reino de los cielos se va manifestando en nuestra vida. Lo importante del tiempo ordinario es conocer a Jesús, profundizar en Jesús. Eso es lo primordial. Sin embargo, el segundo domingo de tiempo ordinario tiene una característica especial, que por un lado sí pertenece a este tiempo, pero también trata de ser como la conclusión de la Navidad. Es decir, el segundo domingo de tiempo ordinario, por un lado, ya es el inicio del tiempo del ordinario como tal, pero al mismo tiempo todavía tiene algunos ecos de la Navidad, algunas remembranzas de la Navidad. Por eso cada año, en el segundo domingo de tiempo ordinario, vamos escuchando siempre el Evangelio de Juan, en la que hace precisamente un eco de este tinte navideño, de este tinte de Epifanía que veníamos celebrando los domingos anteriores. De tal manera que la liturgia lo que pretende es que no sea una ruptura tajante diciendo ya acabó la Navidad, bueno, ahora ya, lo que sigue, no. Este domingo, este segundo domingo ordinario, es justamente un domingo intermedio entre la Epifanía que acabamos de terminar con el tiempo ordinario que está empezando, siempre. Y trata precisamente entonces siempre el segundo domingo de tiempo ordinario, tratar de conocer la identidad de Jesús. Así como en la Epifanía, ¿verdad?, decíamos Jesús que se manifiesta, ¿no?, a los magos, ¿verdad?, y los paganos que vienen a encontrarse con Jesús. Jesús que se manifestó el domingo pasado en el bautizo, ¿verdad?, y entonces este es mi hijo amado, se manifiesta. Trata de enseñarnos quién es Jesús. Este segundo domingo sigue con esa misma tónica, seguir descubriendo quién es Jesús. Y por eso siempre leemos el Evangelio de Juan, que según el año, ¿verdad?, vamos viendo diferentes características. Y en este momento, ¿verdad?, escuchamos en el Evangelio de Juan precisamente esta característica de seguir conociendo a Jesús, la invitación a seguir a Jesús. Ya los siguientes domingos empezaremos ya el ritmo ordinario, escuchando su predicación, pero lo importante es, en este domingo sería descubrir quién es Jesús para seguirlo. Y entonces vemos hoy en el Evangelio que se nos ha presentado esta situación. Juan Bautista está ahí predicando, diciendo, ¿verdad?, que pues anunciando su anuncio, y de repente cuando pasa Jesús dice: este es el Cordero de Dios, punto. Este es el Cordero de Dios. Inmediatamente Juan Bautista lo presenta como el Cordero de Dios, y con eso lo que hace ver justamente a todos los que están junto con Juan Bautista es al que tienen que seguir es a él. Ya no me tienen que seguir a mí, ya no tienen que estar escuchando mi predicación. Yo estoy aquí, ¿verdad?, lo veíamos en el tiempo de Adviento, yo estoy aquí como una voz en el desierto, ¿verdad?, que preparen el camino, que vayan con el que viene, que es más fuerte. Bueno, pues ahí está el Cordero. A ese es al que tienen que seguir. Ya, mi etapa de preparación ya terminó, ya llegó al que estábamos esperando. Y vean cómo entonces inmediatamente 2 discípulos se lanzan a seguir a Jesús. Es momento de romper con Juan Bautista y empezar a encontrarse con Jesús. Y ese es el tiempo ordinario. El tiempo ordinario es justamente dejar atrás ciertas situaciones, ciertas ideas que tuviéramos en nuestra vida para empezar a conocer a Jesús. Cada año se nos recuerda esto, y entonces
este Jesús que se ha manifestado en la Navidad, bueno, pues ahora hay que seguirlo. Porque si nos quedamos nada más con lo tierno de, ay, mira Jesús qué bonito que nació, ay, mira qué bonito, ¿verdad? Con los magos, ¿verdad? Su bautizo, ¿verdad? Qué extraordinario. Bueno, no, ahora síguelo. Lo importante es seguirlo, lo importante es continuar adelante con Jesús, no quedarte ahí estático viendo cosas bonitas, no. Lo importante del encuentro con Jesús es el compromiso. Hay mucha gente que se queda solamente viendo a Jesús, quedándose sorprendido, quedándose maravillado. Pero lo importante de Jesús, mis hermanos, no es simplemente quedarse maravillado. Lo importante de Jesús es seguirlo. Lo importante de Jesús es comprometerse con Él. Y justamente Juan Bautista está invitando a todos los que están con Él a que lo sigan, a que se comprometan, a que sigan creciendo. Ya aprendieron algo con Él, bueno, pues ahora sigan a Jesús, comprométanse con Él, vayan transformando su vida, vayan aumentando su historia. Lo importante es precisamente el complemento, el seguir adelante, y el que les puede dar sentido a su vida no es Juan Bautista, el que da sentido a la vida es Cristo. Lo que da sentido a la vida no es quedarse viendo cosas bellas, sino encontrarse con Cristo, comprometerse con Él. Y vemos cómo entonces estos dos personajes, estos dos discípulos van siguiendo a Jesús. Y entonces vemos cómo empiezan a seguir a Jesús. Y obviamente Jesús, cuando se da cuenta que lo están siguiendo, ¿verdad? Dice, les pregunta, ¿qué buscan? Y fíjense, esto es muy importante, porque estas son las primeras palabras que Jesús pronuncia en el Evangelio de Juan. Siempre las primeras palabras, ¿verdad?, son importantes. ¿Cuáles son las primeras palabras en el Evangelio de Juan? ¿Qué buscan? Una pregunta, ¿qué buscan? Y por lo tanto estas son las primeras palabras para marcar entonces el inicio de la predicación de Jesús. Y quiere decir que entonces en el Evangelio de Juan lo importante es, si yo estoy leyendo este Evangelio, si yo estoy tratando de adentrarme en este Evangelio, sería ¿qué estoy buscando de Jesús? Y hoy entonces tendremos que preguntarnos hoy, al iniciar ya estos domingos de tiempo ordinario, ¿qué buscamos con Jesús? Si el tiempo ordinario es un tiempo para conocer a Jesús, ¿qué busco con Jesús? ¿Qué estoy buscando? Porque yo creo que eso sería lo fundamental. Si yo estoy participando de esta misa, ¿verdad?, por medio de estos medios, ¿por qué estoy viendo esta misa? ¿Qué estoy buscando yo con esta celebración? ¿Qué busco? Esa sería la gran pregunta del día de hoy. ¿Qué estoy buscando yo realmente? ¿Qué estoy buscando yo en mi vida con Jesús? Estos discípulos, estos dos hombres están siguiendo a Jesús. Jesús quiere decir, bueno, me están siguiendo, bueno, ¿qué están buscando? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué están tratando de descubrir en mi vida? ¿No? Eso es lo que Jesús pretende saber. Y yo creo que esto que Jesús pregunta también nos lo preguntaría el día de hoy. ¿Y tú qué buscas? ¿Por qué estás conmigo? ¿Por qué vienes a la celebración? ¿Por qué estás participando de estas cosas? ¿Qué estás buscando en la vida? ¿Cuál es el interés en tu vida de estar conmigo? ¿Qué estás buscando? Y a lo mejor podríamos decir, no, pues yo estoy buscando paz, estoy buscando armonía, estoy buscando, no sé, otra cosa. ¿Qué estás buscando? Porque a lo mejor las cosas que estás buscando no estás bien en el camino, ¿eh? A lo mejor lo que estás buscando no es realmente lo que necesitas. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que tratas de encontrar en tu vida? ¿Qué buscas? Y entonces estos discípulos preguntan, ¿verdad? ¿Dónde vives, maestro? ¿Dónde vives, rabí? ¿Dónde vives? Qué curioso que le preguntan ¿dónde vives? Y ¿dónde vives? No significa que le estén preguntando la dirección, ¿verdad? No significa, sí, Cerrada de Jerusalén número 2. No está preguntando, ¿verdad? No está diciendo en ningún momento la dirección. ¿Dónde vives? Es una pregunta existencial, no es una pregunta de ubicación, ¿verdad? Local, ¿no? ¿De en qué parte está viviendo Jesús? No. ¿Dónde vives? Es una pregunta existencial, un modo de vivir. Preguntarle a Jesús ¿dónde vives? Significa entonces decirle, Señor, ¿dónde vives? Queremos saber en cómo eres tú. Queremos entrar en tu vida. Queremos saber cómo vives tu historia. Queremos saber qué tienes en tu corazón. Queremos saber cuáles son los proyectos de tu vida. Queremos saber dónde estás tú. Eso significa dónde vives. Queremos vivir contigo. Queremos estar contigo. Queremos conocerte a profundidad. Eso significa dónde vives. Y por lo tanto es lo que decíamos al inicio, es un compromiso. No solamente es, mira, ahí está Jesús, qué bonito. No, dónde vives significa queremos estar contigo. Queremos saber qué está dentro de tu corazón, cuáles son tus grandes inquietudes en la vida. Eso es lo que queremos encontrar. Eso es lo que queremos adentrarnos en nuestra vida, porque eso es lo que le da sentido a nuestra historia. Queremos vivir contigo, queremos estar unidos a ti. No queremos separarnos de ti, queremos aprender a vivir como tú vives. Queremos aprender a vivir y a pensar como tú piensas, como tú vas realizando las cosas. Por lo tanto, podemos descubrir aquí en este pasaje precisamente el grande compromiso del discípulo. ¿Dónde vives? El día de hoy tendremos que hacernos nosotros la pregunta, y yo seré capaz de preguntarle al Señor, ¿dónde vives? Yo realmente querré vivir con Jesús, querré vivir como Él,
¿Querré estar realmente como Él está en la vida? ¿Vivir la historia como la vive Jesús? ¿O la vivo al margen de Él? Porque eso es lo importante. Si yo la vivo al margen, bueno, pues solamente soy un espectador. Ah, mira, lo que decíamos ahorita, qué bonito Jesús, qué extraordinario, qué maravilloso. Pero no, lo importante no es eso. Lo importante es, yo quiero vivir contigo, quiero aprender a vivir como tú vives. Porque eso es ser discípulo. Ser discípulo no solamente es ir a verlo de lejos un día a la semana. Ser discípulo es vivir siempre con Jesús. Y yo con mi familia, yo con mi modo de vivir, de trabajar, mi modo de actuar, vivir con Jesús. Eso significa ¿dónde vives? Quiero vivir siempre contigo. Porque si nada más voy a estar con Jesús cuando me conviene, o voy a estar con Jesús cuando necesito algo de Él, o voy a estar con Jesús porque cada semana, ¿verdad?, participo de la misa, pues eso no es, no, eso no tiene ningún sentido. El verdadero compromiso es decirle al Señor, ¿dónde vives? Porque quiero vivir contigo, porque quiero identificarme con tu manera de pensar, porque quiero identificarme con tu manera de actuar, porque quiero identificarme realmente con tu modo de ser. ¿Dónde vives? Quiero vivir contigo. Ese es el gran compromiso del día de hoy. Ese es el grande parámetro, esa es la grande perspectiva que el Señor nos presenta el día de hoy. ¿Dónde vives? Nosotros le responderíamos hoy al Señor, ¿dónde vives? Porque a lo mejor podríamos decir, no, pues sí me cae bien Jesús, pero yo no quiero vivir como Él, ¿no? Yo no puedo comprometerme a amar siempre, ¿no? Yo no puedo comprometerme a ver con misericordia a todos, ¿no? Yo no puedo comprometerme a comprender y a ser paciente en todo momento, ¿no? Yo no puedo. Entonces no le podemos preguntar dónde vives. Entonces la pregunta sería, ¿yo seré capaz de decirle, Señor, dónde vives? Es más, ¿yo seré capaz de comprometerme con Él o solamente me quedaré de espectador? Y a lo mejor cuando me pregunta, ¿qué buscas? Diré, no, pues ahorita no puedo, ¿verdad? Otro día con mucho gusto. ¿Dónde vives? Es el compromiso del discípulo de querer estar con Jesús. Y por eso Jesús de inmediato le dice, vengan y lo verán. Vengan, dos verbos, ¿no? Vengan, el primer verbo es venir. El primer verbo es caminar, el primer verbo es empezar a hacer camino. ¿Quieres vivir conmigo? ¿Quieres estar conmigo? Disponte al camino, vengan. Y por lo tanto, disponte a caminar, disponte a hacer algo, ¿verdad? A no quedarte estático. El cristiano no es alguien estático. El cristiano no es alguien que se queda viendo ahí las cosas bien bonitas de la vida, no. Es el que camina, es el que se cansa, es el que se fatiga. Ese es el primero que nada. ¿Quieres vivir con Jesús? Tienes que caminar, y tienes que cansarte, y tienes que fatigarte. Porque el cristiano precisamente es aquel que se fatiga. El cristiano es aquel que se compromete de tal manera que se cansa en todo momento y en toda circunstancia. Ese es el cristiano. El cristiano no es el que se queda ahí sentado como si no pasara nada en la vida, no, se cansa. Porque amar cansa, porque perdonar cansa, porque comprometerse con el hermano cansa, porque lo hacemos por el Señor. Vengan, caminan y lo verán. Y entonces el segundo verbo es ver. Y ver significa no solamente echar un vistazo, ver significa comprender las cosas, entender las cosas. Para vivir con Jesús significa caminar, hacer camino con Él, pero ver, entender las cosas. Eso significa ver. La palabra, el verbo ver aquí, ¿verdad?, significa no solamente ver de manera superficial. Ver significa profundizar las cosas, entender el sentido de lo real, entender el sentido de la historia. Eso significa ver, porque lo estoy comprendiendo desde Dios. El cristiano que se anima a caminar con Jesús empieza a ver las cosas de otro modo. Ya no va a ver a las personas igual, ya no las va a ver igual. Es que son bien conflictivas. Pues sí, a lo mejor serán conflictivas, pero yo ya no las veo igual. Yo las veo distintas porque las estoy viendo como Dios. Sí, a lo mejor son un poco conflictivas, pero tienen otras cosas buenas, porque las empiezo a ver con la cosa de Jesús. Es que esta es una dificultad que estamos viviendo. Pues sí, es una dificultad, pero puedo verlo desde Dios y puedo ver otra capacidad para ver la vida. Esa es la persona de fe. Ese es el verdadero creyente. El creyente no es el que dice, pues ya ni modo, ya no se puede hacer nada, ya se echó a perder todo, ya derrumbó todo. No, el creyente lo ve también desde Dios y dice, aquí hay una oportunidad para que Dios se manifieste, aquí hay una oportunidad para que Dios se transforma, aquí Dios me está pidiendo algo. Es que ya no viene nadie, es que ya no hace nada. Pues entonces yo me tengo que comprometer. ¿Qué es lo que Dios me pide? Verlo desde Dios. Yo lo puedo ver desde el mundo y decir, se acabó, no sirve nada, todo se viene abajo. O yo lo puedo ver desde Dios y decir, ¿qué me está pidiendo Dios? ¿Qué puedo hacer para Dios? Ese es el creyente auténtico, ese es el que se compromete, el que empieza a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, el que empieza a ver las cosas para transformar su vida, el que empieza a ver las cosas desde Dios para seguir adelante, para nunca rendirse, para transformar su historia. Ese es el creyente. El que ve superficialmente pues dirá, esto no sirve, esto no, esto otro día, esto lo dejamos. Pero el creyente auténtico dice, yo me voy a comprometer. A pesar de las cosas que tenga, a pesar de las dificultades que viva, yo me voy a comprometer. Yo me voy a comprometer. Y no importa lo que sea, el Señor me está pidiendo algo. Y voy a seguir caminando. Porque es más fácil detenerse, es más fácil ver por el superficial, es más fácil ser pesimista, es más fácil rendirse en este mundo a seguir adelante.
vengan y lo verás. Y ese son los dos verbos para el verdadero discípulo de Cristo. Para el que diga, no, ya no hay que hacer nada, no, ahorita no te preocupes, no hagas esto, no, ahorita no estamos viendo las cosas como Dios, lo estamos viendo a nuestra conveniencia, lo estamos viendo a la conveniencia de los demás, lo estamos viendo, pero no desde Dios. Dios nunca nos va a decir, no hagas nada, tú ahorita no te preocupes, eso no va a pedir Dios. Jesús no les dijo, ¿quieren ver dónde vivo? Otro día, mejor les hago cita para otro. No, vengan y lo verás. ¿Te quieres comprometer? Empieza hoy. Ven y lo verás. El creyente es el que se compromete hoy. El creyente es el que se pone en movimiento hoy. El creyente no es el que dice, ya ni modo, ya se destruyó, ya no. No, el creyente se levanta y sigue adelante, porque Dios le sigue dando. El creyente nunca va a decir, ahorita no hago nada. El creyente no dice, ahorita ya no se puede hacer nada. El creyente no dice, aquí se acabó. El creyente dice, voy a esforzarme, voy a seguir caminando. Y ese es el verdadero discípulo de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, el día de hoy tendremos que pensar hasta qué punto nosotros realmente somos esos discípulos de Cristo. Hasta qué punto nosotros nos estamos comprometiendo para encontrarnos con el Señor y para dar el testimonio que Él necesita de cada uno de nosotros. Que así sea. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, presentemos ahora nuestras plegarias al Padre, por nosotros, por la Iglesia y por todo el mundo. Y digamos a cada petición, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Él le conceda la paz, la unidad y la proteja en todo el mundo, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor dirija sus pensamientos y decisiones hacia la verdadera justicia y una paz duradera, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que están en camino de conversión y por los que se preparan a recibir el bautismo, para que Dios nuestro Señor les abra la puerta de su misericordia y les dé parte en vida nueva de Cristo Jesús, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por nuestros familiares y amigos que no están ahora aquí con nosotros, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones y lleve a la realidad sus deseos, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los contagiados por el coronavirus, por sus familiares y por los otros enfermos que ven afectada su atención por la prioridad de detener la pandemia, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Dios nuestro, escucha las oraciones de esta familia tuya y concédenos estar siempre atentos a los signos que nos ofreces para ser capaces de seguirte, de encontrarte realmente y de comprometernos con lo que tú nos vas proponiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos al Señor nuestros dones.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jesús Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también
de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos ustedes un buen día y un buen inicio de semana. Gracias.